Bienvenidos a todos, gracias por sumarse a una nueva clase del curso Operador de PC. Muchas gracias por la paciencia, por el aguante. La verdad que hay veces que uno quisiera que las cosas no pasaran y bueno, pasó esta situación del accidente, eh, digamos, hogareño, no sé cómo llamarlo. La cuestión, para ser claros, me caí y me golpeé fuerte el hombro en mi casa, el hombro izquierdo, y bueno, tuve una subluxación posterior, lo cual me llevó a andar por varios traumatólogos, consultar varios traumatólogos. Uno de los traumatólogos me quería operar y otro, con fisioterapia y kinesiología, estamos mejorando. Yo elegí no operarme y bueno, con kinesiología y fisioterapia estoy tratando de mejorar el hombro bastante bien. La verdad que después de un mes ando muy bien. Así que trataré de seguir por ese camino. Todavía estoy haciendo los ejercicios y bueno, trataremos de mejorar. Solamente esa pequeña cosa como para contarles, porque no sé si ustedes les habrán contado mis compañeros, quizás no, la verdad que no sé, porque luego que me dieron la licencia yo ya no pude, por más que quería en realidad, yo le había propuesto seguir con el curso virtual porque podía hacerlo, pero bueno, eh, me dijeron que me quedara tranquilo para recuperarme y que no hiciera nada. Bien, bueno, un poquito les conté lo que me pasó para que por ahí también estén al tanto. Eh, y bueno, gracias, ahí dice María que se alegra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase en sí. Ya estoy grabando. Voy a compartir. Vamos a compartir toda la pantalla. Así podemos trabajar tranquilos. Bueno, me voy a pasar acá al aula. Hoy estaremos viendo el tema 13, ¿sí? Seguramente con Andrea, la persona que me reemplazó, hayan visto los otros temas de, más que nada de Excel. Pero bueno, hoy estaríamos viendo el tema número 13, que es como la parte final, como para cerrar. Si nos vamos ahí, vamos a ver que hoy corresponde con la parte de gráficos, ¿sí? Esta parte por ahí es más visual. Yo voy a tratar de contar un poquito para las personas que tienen discapacidad visual, como para que se den una idea. Eh, pero también hay que aclarar, es una herramienta interesante para poder combinarla con datos. Entonces, estos gráficos nos pueden dar cierta idea mucho más rápido de de lo que yo tengo cargado como datos, ¿no es cierto? Bien, bueno, me estaba fijando por si había alguien. Me voy a meter acá en gráficos. Ya está habilitado el tema de gráficos. Em, Acá lo que nosotros ya venimos haciendo, que estuvieron haciendo con Andrea, ¿no es cierto? Fue utilizar la planilla de cálculo de Excel, donde cargábamos datos y a partir de esos datos hicimos algunas operaciones matemáticas y obviamente habrán aprendido cómo trabaja Excel, cómo son de alguna manera las fórmulas de Excel, las funciones de Excel, las referencias absolutas y relativas, todas herramientas que nos van a ayudar a utilizar la planilla de cálculo, ¿sí? Bueno, acá lo que viene a hacer el gráfico y en el tema de hoy por ahí es darnos una vista un poco más rápida, ¿sí? Porque nos van a permitir conocer, analizar, comparar visualmente los datos, ¿no es cierto? Evidentemente, para una persona que no ve, en ese sentido no es muy útil tener un gráfico, eh, pero suelen acompañarnos, ¿no es cierto?, con los datos, ¿sí? Acá en la imagen que se puede ver hay un grafiquito, comúnmente es el gráfico circular o gráfico de torta, y para que por ahí las personas eh, que no ven por ahí tengan una idea, es como una especie de pizza ¿eh? Con porciones, o una torta redonda. Es redonda y tiene las porciones en distintos colores. De esa manera se van destacando como distintos ítems, podemos decir,
Y este es un gráfico muy utilizado para mostrar por ahí distintos porcentajes. Entonces uno, cuando ve, podemos decir, la porción más grande, se va a dar cuenta de que ese es el dato que tiene mayor presencia, ¿no es cierto? Mayor porcentaje, si se quiere. Después otro gráfico muy utilizado que es el gráfico de barras, que puede estar en horizontal o en vertical, que son unos rectángulos, ¿sí? Unos rectángulos de distintos tamaños. Normalmente hay una escala, la escala se va ajustando automáticamente de acuerdo a los valores y nosotros muy rápidamente podemos darnos cuenta del gráfico, de los datos, ¿no es cierto? Podemos sacar ciertas conclusiones, ¿sí? Eso es un poquito para contarles, para las personas que no ven, los que ven obviamente ahí están viendo la pantalla, eh, en lo que yo estoy mostrando, el gráfico circular, el gráfico de barras, y abajo los datos. Para tener un gráfico necesitamos datos. Estos datos serían los números que nosotros ingresamos, los cálculos, que podremos haber hecho una suma, una multiplicación, un promedio, un máximo, un mínimo, lo que ustedes quieran que podemos hacer en Excel, ¿sí? Y también el texto, ¿sí? El texto también sirve para darle un poquito de contexto al gráfico. O sea, no solamente mostrar los colores, sino, por ejemplo, el color rojo, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Mm? Bien, después más abajo, acá hay una imagen que puse. La imagen está en inglés. ¿Eh? No sé cómo andan ustedes para el inglés, pero yo más o menos me defiendo. Pero les cuento un poquito. Acá los gráficos de Excel tienen como distintas partes. Primero está lo que es el título. O sea, nosotros le podemos poner un título. Acá el título, lo voy a traducir, sería como ventas de libros de ficción. Algo así. Si alguien anda mejor en inglés, me puede, lo puede traducir mejor, pero yo creo que más o menos esa es la traducción. Ese título puede ir en la parte superior, inferior, eso se puede ir ubicando donde uno quiera. Después hay otra referencia que está marcada con el número 2, que sería, digamos, el gráfico propiamente dicho. Fíjense que el gráfico en este caso es de barras, o sea, tienen unos rectángulos. eh, no sé cómo decir para que la persona ciega por ahí entienda, pero serían como unas rayitas de distintos tamaños, con distintos colores. Los colores me van a permitir saber a qué corresponde. Y está, digamos, eh, de alguna manera también contenido en lo que serían dos ejes. El eje horizontal, en este caso, son los años, ¿sí? Por ejemplo, este gráfico va desde el año 2006 al 2010. O sea, las ventas de libros de ficción desde 2006 a 2010. Este gráfico se generó con datos que no lo vemos ahora, pero está basado en datos. O sea, uno cargó datos y me permitió generar el gráfico. Luego hay una escala que va de 0, el número más chiquito, eso está en vertical, está como para hacia arriba, digamos, hacia los costados sería horizontal, para que por ahí se pueda entender. Va de 0 a 140.000. Acá, como está en inglés, podemos pensar que están hablando de dólares, por ejemplo, pero bueno, tiene el símbolo monetario, el símbolo de dólar es parecido al peso, así que podemos pensar que eso. Y tiene un pequeño texto que en castellano sería como ingresos por ventas o algo así. Y después tiene, como para terminar, que también se puede ubicar en distintos lugares, las referencias. Las referencias en Excel se llama leyenda. Es decir, ahí tiene en cuadradito más chiquitito el color y qué significa. Por ejemplo, el primero dice jóvenes adultos. Los celeste, el color celeste significa ese tipo de libros. Después amarillo clásico, rojo misterio, verde romance y un marroncito sería como ciencia ficción y fantasía, ¿sí? Es un poco así como una descripción un poco rápida de lo que sería, ¿no es cierto?, el gráfico, ¿no es cierto? Eh, más que nada para las personas que no ven. Pero lo que ven por ahí, los que tienen la suerte de ver, ¿m?
Eh, por ejemplo, mirando el gráfico podemos sacar una conclusión. Y les voy a hacer una pregunta. De los 5 años, ¿no es cierto? De 2006 a 2010, ¿cuál es la categoría que más se vendió? Comparando así con los colores y las referencias, a ver si me pueden contestar eso. Esto para los que están observando el gráfico. No creo que el lector de pantalla lo pueda describir o leer, pero yo un poquito conté como para que las personas ciegas puedan tener una idea de lo que es el gráfico. Pero los demás, a ver, díganme cuál de las categorías, sí, jóvenes, adultos, clásico, misterio, romance, ciencia ficción o fantasía, se vendió más en el periodo de 2006 a 2010. Hay un año donde se ve que se destacó sobre los otros. A ver quién se anima. Me voy acá al chat. Si no, si alguien se anima a activar el micrófono, también no hay problema. A ver. Acá mientras leo un poquito, aquí hay una compañera que no va a poder estar. Buenísimo. Buenísimo que haya avisado. A ver, che. Ahí creo que están escribiendo. Romance 2007. Muy bien, Mariela. Romance 2007. Fíjense que uno muy rápidamente, sin ni siquiera conocer los datos, porque romance nosotros podemos más o menos estimar que está entre 100, o sea, las ventas de ese género, podemos decir, está entre 120.000 y 140.000 dólares, pónganle. ¿Sí? Yo me animaría a decir que está así un poquito más superando los 130.000, simplemente mirando el gráfico. Por eso es mucho más fácil por ahí interpretar los datos con un gráfico que simplemente mirar los números crudos, como quien dice. ¿Sí? Bueno, fíjense que uno mirando el gráfico ya puede contestar esa pregunta. Entonces por ahí dice la editorial, bueno, la verdad que es un género donde quizás tengan que invertir más o contratar escritores o lo que sea, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, después más abajo están las descripciones. Acá hay un video mostrando también un poco cómo se trabaja y lo que yo voy a hacer en la parte de abajo, donde dice tarea, hay un archivito, un enlace a un archivo de Excel que se llama Librería Costa. Entonces yo voy a hacer un clic acá. Ya tengo datos cargados, simplemente los voy a utilizar. Y acá me voy a ir a mi carpetita. Espérenme que la encuentre por acá. Acá estaba. Esperen que ya trato de tener todo organizado por carpetas. A ver, ¿dónde era que la tenía? Acá. Me voy segundo cuatrimestre. Y este es el curso de operador de PC virtual. Ahí me lo voy a descargar. Bueno, cuando lo descargamos, normalmente aparece acá arriba. ¿Mm? A mí me aparece una ventana porque yo lo configuré para que cuando descargue algo, me pregunte, ¿no es cierto? Si no, directamente lo descarga en la carpeta descargas o download, de acuerdo como lo tengan configurado. ¿Sí? Bien, espérenme que acá mi micrófono. Recuerden, por favor, si no van a usar el micrófono, silenciarlo porque estaba escuchando que salía un ruido ahí de fondo. Bueno, acá lo descargué, lo voy a abrir. Cuando nosotros descargamos un archivo de internet, nos va a aparecer una leyenda donde nos dice que tengamos cuidado, los archivos de internet pueden contener virus y un botón de habilitar edición. Vamos a habilitar edición para poder trabajar y lo que voy a hacer acá es aumentar un poquito el zoom para que podamos verlo un poco mejor, digamos, si no queda medio chiquito el texto. Bueno, acá de paso vamos a repasar algunas cositas, ¿sí? Acá tenemos una librería, tenemos en la celda 1 librería Costa, en la celda 3 el IVA, en la celda B3 separado 21 y el signo del porcentaje. La idea es que nos sirva para poder calcular el porcentaje.
Luego tenemos algunos artículos de una librería, son poquitos. Imagínense que en una librería debe haber muchísimos artículos, pero acá tenemos 5. Hojas A4, sobres, oficio, bibliorato, cajón, cartón, carpeta, cartulina. El costo está bastante desfasado, no crean que ese es el costo actual, pero eso recuerden que ustedes después lo pueden actualizar. Así que me voy a concentrar acá en el IVA. Vamos a tratar de calcular el IVA. Por eso me voy a colocar acá. Y para esto voy a usar referencias absolutas y relativas, porque tengo valores que van a cambiar cuando yo copie la fórmula y un valor que se tiene que mantener fijo, que es el IVA. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las referencias absolutas y relativas? Si no, este es el momento como para poder repasarlo. Creo que acá hay algunas personas y se va a sumar Adrián. Buenísimo. Se está sumando Adrián. Yo me vengo acá al Excel. A ver, ¿se acuerdan? Referencias absolutas y relativas. A ver, a ver. Bueno, las referencias lo voy a hacer acá en la fórmula para que lo puedan ver. Primero hay que poner igual. La referencia relativa simplemente es la referencia de la celda. Por ejemplo, yo acá quiero calcular el 21%. Como acá tengo el porcentaje, simplemente tengo que hacer una multiplicación. Si yo no tuviera el porcentaje, también lo tengo que dividir por 100. Entonces voy a hacer clic acá, voy a apretar el asterisco que es para multiplicar y un clic acá. Ahora pasa lo siguiente, si yo esta fórmula la copio, así como está, o sea, la idea siempre es hacer una fórmula y luego copiarla para ser más productivos, básicamente. Si yo aprieto Enter ahí, me va a dar ese resultado. Si yo ahora digo, bueno, ya tengo la primera fórmula y la quiero copiar, cuando la copie me van a aparecer cosas raras. Acá me aparece un 0, acá me aparece valor, acá me aparece un número extremadamente grande, lo mismo que acá. Entonces, si yo me vengo acá y también va cambiando, que es algo lógico cuando yo copio una fórmula, pero a los fines prácticos no tiene que cambiar, tiene que ser siempre B3. Entonces me voy a venir acá, perdón, voy a hacer, apretar ahí, aprieto ahora acá, porque la que tengo que modificar es esta fórmula. Y esa fórmula simplemente le agrego el pesos adelante de la columna. Esto quiere decir que esa columna cuando yo arrastre va a seguir siendo B larga, y el peso adelante del 3, para que no se copie. O sea, en resumen, la fórmula celda, asterisco, pesos B, pesos 3. ¿Por qué pesos B, pesos 3? Porque en B3 tengo el 21 y el porcentaje. Y el peso es para que la columna, en este caso B, y también la fila no se copien, no cambien. Mejor dicho, copiar se van a copiar, lo que sí no van a cambiar, van a seguir siendo B3. Entonces, ahora yo cuando copio, fíjense que me da resultados y si vengo acá a los sobres, que sería la celda, el IVA sería la celda C7, si hago doble clic, ahí ustedes pueden ver que B7 es lo que corresponde a sobres oficios y la celda B3 sigue siendo B3. Lo mismo si yo me fijara en el bibliorato que está en la fila, o mejor dicho, en la celda 8, también. ¿Ven? Son pequeños detalles y a veces hay que usar referencias absolutas combinadas con las relativas y a veces simplemente las relativas. Por ejemplo, acá, si quiero sumar el costo más el IVA, ahí no necesito referencias absolutas porque tienen que cambiar el costo del IVA. O sea, tengo que sumar esto más esto. Y cuando yo copie la fórmula, tiene que cambiar a ambas celdas para que
La segunda vez corresponde a sobres de oficios, o sea, sería la celda B7 más la C7, después la B8 más la C8 y así sucesivamente. Bien, bueno, ahí les muestro cómo queda. Esto un poquito de repaso está anteriormente, si no, pueden volver al tema de referencias absolutas y relativas. Bien, ¿alguna pregunta? Así ya pasamos a hacer el gráfico. A ver, yo mientras me fijo, no sé si acá alguien escribió. ¿Podés volver a repetir cómo quedaría la fórmula principal, la de esa relativa, porque se te cortó y Ah, bueno, bueno. Acá cuando esa corresponde al IVA. En el IVA tenemos que mezclar una referencia relativa y una referencia absoluta. Entonces yo para calcularlo me coloco en la celda C7 y ahí puedo escribir igual y luego puedo escribir o puedo hacer un clic, como ustedes quieran. Pero el valor que va a intervenir está en la celda B6. B6 corresponde al costo de hojas A4. Entonces quedaría igual B6, luego el asterisco para multiplicar, luego va el pesos B para que quede fijo la columna B y pesos 3 para que quede fijo la fila 3. O sea, va a quedar la celda B3 agregándole los pesos adelante de la B y adelante del 3, va a quedar fijo para que yo lo pueda copiar. Porque básicamente tengo que multiplicar siempre el costo por el IVA. Acá la fórmula se reduce porque en el IVA yo puse 21 y el signo porcentaje que está arriba del número 5. Ese sale con Shift y 5, por ejemplo. ¿Sí? Ese porcentaje ya hace la división. Si yo no le pongo el porcentaje, pongo 21, tengo que dividirlo por 100. O sea, por acá atrás tengo que agregarle la barra y el 100, lo cual es un poco ya más compleja o más larga. No podemos decir compleja porque en realidad el cálculo lo hace Excel, pero sí más larga para nosotros y por ahí medio nos podemos confundir. Mientras podamos abreviar y sea un poco más breve la fórmula, es siempre mejor. Bien. Vamos a ver si hay otra consulta. Y más o menos quedó. Este es un repasito del tema de referencias absolutas y relativas. Bueno, después uno le podría poner el formato, pero no lo voy a hacer para no irme demasiado del tema. Lo que sí me interesa es trabajar con el gráfico. Fíjense que acá me quedó una tabla, para así decirlo, donde tiene por ahí la parte más útil para el gráfico que va desde la celda A5 a A10. Ahí tenemos artículos, hojas A4, sobres, bibliorato, caja cartón, carpeta. La celda B5, o sea, la columna del lado que está la columna A, la que está a la derecha. Ahí tengo el costo, ahí tengo los valores que corresponden a cada uno de los artículos. En la columna C, a partir de la celda C5, tengo el IVA, que es lo que calculé. Y después tengo en la columna D, a partir de D5 hasta D10, el precio final. Fíjense si yo les marco acá que en lo que va de la celda A5 a D5 tengo texto, artículos, costo, IVA, precio final. En horizontal podemos decir y en vertical, desde la celda A6 hasta A10 tengo hojas A4, sobres, oficio, bibliorato, caja cartón, carpeta, cartulina. Y después lo otro, desde la celda B6 a la celda D10, son números. El costo lo ingresé, el IVA lo calculé y el precio final lo calculé también. El precio final sumé el costo más el IVA. Es decir, que yo con estas pequeñas celdas yo puedo generar un gráfico. Para eso tengo que seleccionar de la celda 5, me coloco ahí, lo puedo hacer con el teclado, con Shift y las flechitas de navegación. Y si no con el mouse, ustedes saben que la cruz blanca, si apuntan adentro, es la que me permite seleccionar. Bueno, ahí ya seleccioné todo este rango de celdas que va desde A5
A de 10, y ahora voy a proceder a hacer el gráfico. El gráfico está en la pestaña insertar. Puedo hacer un clic, y si no, con el teclado, recuerden apretar Alt, la B larga, y luego tengo todas las herramientas. Cabe destacar que yo acá puedo llegar a gráfico apretando la tecla Tab, porque tiene un foco cada herramienta, o sea, podría llegar. Pero la combinación de teclas es un poco más directa. Como voy a arrancar con un gráfico sencillo, voy a hacer un gráfico de barras, que por ahí es el más común. Entonces, el gráfico de barras, para entrar ahí, tengo que apretar la C de casa y el 1. Ahí se van a desplegar distintos gráficos, cada grafiquito tiene un nombre. El primero se llamaría columnas agrupadas. Fíjense que yo ahí me estoy moviendo y ya me está mostrando, y a medida que me puedo mover sobre el gráfico de al lado, columnas apiladas o columnas 100% apiladas, el gráfico se va mostrando. O sea, yo seleccionando primero los datos, que en este caso incluyen texto y números, puedo hacer un gráfico. ¿Sí? Después hay algunos gráficos un poquito visualmente más lindos en 3D, que tienen como cierta profundidad. Y después están los gráficos de manera horizontal, que son los mismos. Se llaman barra. Los verticales columnas y los horizontales barra. En 2 y en 3. Yo voy a elegir este primero, que es el más sencillito. Voy a hacer un clic. Y ahí, bueno, ya tenemos el gráfico en la hoja. El gráfico es como una imagen. ¿Sí? Fíjense que se puede mover. Haciendo clic ahí, las personas ciegas lo pueden mover muy despacito con las flechitas de navegación. ¿Sí?